Bug de dos porteros. Cuando jugabas un partido, a veces de la nada uno de tus jugadores se ponía también de portero, lo cual era un bug que muchas veces hizo perder a varios usuarios un partido. Kickoff glitch. Es un pase filtrado que se hace cuando se saca desde la media cancha y actualmente está muy roto. Glitch para nunca perder en FUT Champions. Consta de que si ibas perdiendo en un partido de FUT Champions, tenías que salirte del juego sin pausarlo y que la derrota no te contase. Actualmente ya lo parcharon y te pueden banear 7 días por hacerlo. Derrota planeada para Anders Bergkamp. En grupos de Facebook y foros de FUT, se está hablando de que la derrota de Anders fue planeada por los desarrolladores de EA para hacer marketing, y otros dicen que no fue así. Truco de la escoba. Bueno, este truco lo escuché en grupos de Facebook, y consta de que cuando abres sobres en el juego, te tienes que meter una escoba en el culo para que te toque un buen jugador. Comprar monedas por internet. Aunque antes era muy común comprar monedas por internet, ahora casi es imposible por la aplicación de los rangos en el FIFA 15, por riesgo de que te baneen en el juego y porque sus precios han aumentado. Bug y glitches de jugadores. Aquí algunos ejemplos. Gabriel Jesús Futmas. En una actualización del FIFA 20, se filtraron cartas, entre una de ellas Gabriel Jesús, que al final nunca llegó a salir y se desconocen los motivos. Cristiano de Plata 250k. Este jugador causó controversia en el juego, ya sea porque costaba muy caro y estaba casi extinto en el mercado, pero esto se debe a que a pesar de tener baja calidad tenía buenos stacks, a comparación de otros jugadores. Cartas con errores. Tal es el caso como Werner con la selección de Brasil cuando es alemán, y el arquero Ochoa con 87 de velocidad. Jugadores con 2 de media. Anteriormente podías encontrar jugadores con 2 de media en el juego, lo raro era que no aparecían sus cartas. Nerfeo de jugadores después del segundo tiempo. A veces cuando empieza el segundo tiempo nuestros jugadores no hacen nada, casi pareciendo que los hubieran nerfeado. Cabreos y mandos rotos. Bueno, simplemente es gente que se cabrea por perder en el juego. Rangos de precios. Esto fue añadido en el FIFA 15 para evitar los tradeos y la venta de monedas en el juego. Butland, el mejor arquero. Jack Butland es posiblemente uno de los mejores arqueros de FIFA, por sus atajadas increíbles que hacía en el juego, además de que su media era baja. Cartas chetadas con GRL bajo. Pasa que hay algunas cartas en el juego que tienen bajo GRL y sin embargo están super chetadas, hasta algunos lo relacionan con el handicap que hay en el juego. Apienouri. Fue un jugador del Ajax que sufrió una arritmia cardíaca en un partido contra el Werder Bremen. Posterior a esto estuvo en coma por casi un año. Luego de despertar, EA le subió los stacks a su carta, como un homenaje. Hackers. Mayormente te los puedes encontrar en un partido metiéndote goles de la nada, y creando faltas sin sentido. Kylian Prince.
Kylian Prince fue un futbolista que fue asesinado intentando defender a su amigo de bullying. 15 años después de su fallecimiento, EA añadió al joven futbolista al FIFA 21, como homenaje por su valeroso acto. Baneo a Kurt0411. Kurt0411, un streamer y jugador profesional de FIFA, fue baneado de por vida, al escupir el logo de EA Sport en una bufanda de la misma compañía mientras hacía una transmisión en vivo. Cabe señalar que no era la primera vez que el jugador demostraba este tipo de actos. Bronces en la banca. Según este mito, sirve para bajar la valoración de tu equipo y así, te toquen peores rivales y que tengas menos handicap en tu contra. Cartas retiradas por polémicas. Santiago García se suicidó en su domicilio. Adam Johnson, por abusar de una menor de edad. Gonzalo Fierro demandó a EA por utilizar su imagen sin su consentimiento, y al final lo retiraron del juego. Benjamín Mendy, puesto en prisión por violación y agresión sexual. Bélgica y los FIFA Points. En 2019, EA decidió retirar los FIFA Points de Bélgica, ya que las autoridades de este país consideraban al juego como uno de apuestas, al no saber qué cartas te podían tocar al abrir un sobre. Niños comprando FIFA Points. Casos como el de 4 niños que se gastaron $600 de la tarjeta de crédito de sus padres para sacar a Messi y que ni siquiera les toque, o el niño de 14 años que se gastó todos los ahorros de la tarjeta de su madre en microtransacciones para el Ultimate Team, son algunos de los muchos que se han presentado. Helio Castro. La historia de esta carta se remonta en el FIFA 15, cuando Edwin Castro, un streamer, estaba haciendo un directo intentando recaudar dinero para la lucha contra el cáncer, cuando de pronto un portavoz de EA le envió un mensaje mencionando que habían perdido a un compañero de equipo y agradeciéndole por el esfuerzo que estaba haciendo por apoyar a la causa. Justo antes de finalizar el directo, EA le regaló la carta de Helio Castro de 95 de media, única en el juego. Tradeo con cartas de jugadores fallecidos. Básicamente, es gente inescrupulosa comprando varias cartas de un jugador cuando fallece, para venderlo posteriormente a precios muy elevados. Comunidad tóxica. Básicamente, una comunidad llena de toxicidad por razones de todo tipo, ya sea por cómo juega tu rival o por el handicap que hay en el partido. Pedazo de imbécil, ¿qué quieres? ¿Tienes miedo de perder o qué? Ya por eso la... ¡Ole! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Kenton Doust. Fue un niño de 15 años que padeció de cáncer, luego de encontrársele 3 tumores cerebrales. Posteriormente fue sometido a 4 rondas de quimioterapia y 25 sesiones de radiación, logrando salir adelante. Posterior a lo sucedido, EA le regaló una carta de pro player por haber superado este mal. Cuentas tocadas. Existe una creencia, en la que se dice que hay algunas cuentas que están tocadas, haciéndose entender que han sido manipuladas por EA, en especial la de youtubers por razones de marketing, ya que la suerte que tienen ellos es imposible de creer. Decadencia del juego. El juego está en decadencia, ya sea por la toxicidad de su comunidad generada por el mal servicio que brinda EA Sport al jugar. Unos ejemplos son el handicap y las posibilidades de que te toque un buen jugador en un sobre. EAGate. Una red de venta de cartas de manera ilegal, mediante la cual trabajadores de Electronic Arts se benefició cobrando dinero real por cartas específicas para el Ultimate Team. EA se pronunció ante esto, y hasta ahora la investigación sigue en curso. Handicap. Condición o circunstancia en la cual se advierte una desventaja de una cosa en relación con otra. En pocas palabras, es la desventaja que te pone el juego a la hora de jugar un partido, ya sea fallando tiros al arco, o poniéndote trabas para que sí o sí no ganes.
Efectos ocultos al comprar FIFA Points. Una explicación a esto sería, para tener más handicap a tu favor, y que te toquen peores rivales. Aunque sinceramente, yo no le metería dinero a un juego que no le interesa a su comunidad sino llenarse los bolsillos. Minería de monedas. En Ucrania, donde se estaba haciendo un operativo contra la minería ilegal de criptomonedas, se dieron con la grata sorpresa al encontrarse una minería ilegal de monedas para el FIFA. Se decomisaron más de 3.800 consolas de PS4 las cuales usaban bots para minar monedas en el juego. FIFA igual al casino. Hay una comparación en FIFA con el casino, ya que en ambos hay mucha adicción, gastas mucho dinero, y en ambos te estafan, además de que deterioras mucho tu salud. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete, gracias. Si aún no te vacunas y puedes hacerlo, hazlo, ya que así protegerás a tus seres queridos. Nos vemos.